Hola mi reina, hoy quiero hablarte de algo que casi nadie se atreve a decirte. No es una técnica ni una fórmula mágica, es una verdad que aprendí después de ver a cientos de mujeres perderse tratando de ser todo para todos. Y lo que voy a contarte puede doler un poco al principio, pero si te quedas conmigo hasta el final, te prometo que vas a entender por qué ese dolor era en realidad el comienzo de tu libertad, porque hay algo que mata el poder de una mujer más rápido que cualquier fracaso: la desconexión con su propio valor. No hablo de autoestima, hablo de valor, esa energía invisible que te hace caminar distinta, hablar distinta, decidir, y ese valor se pierde cada vez que te abandonas un poco para agradar, para evitar un conflicto, para mantener una paz que no es paz, sino miedo disfrazado. Durante años nos enseñaron a ser buenas, a callar lo que molesta, a sonreír incluso cuando algo dentro de nosotras se rompe, a cuidar a todos menos a nosotras mismas. Nos dijeron que ser buena era lo mismo que ser digna de amor. Pero lo que nadie explicó es que la bondad sin límites se convierte en servidumbre, que cuando te entregas por completo no te aman más, te dan por sentada. Y ahí empieza el silencio, ese en el que muchas mujeres viven sin darse cuenta. Siguen funcionando, cuidando, resolviendo, pero algo dentro de ellas ya no brilla. Van al espejo y no reconocen a la mujer que las mira. Y no porque haya envejecido, sino porque ha desaparecido. Se borró entre los sí forzados, los no que nunca se atrevió a decir y las disculpas innecesarias por existir demasiado. Por eso lo que hoy quiero revelarte no es cómo gustarle a los demás, sino cómo volver a gustarte a ti. Porque el respeto, la admiración y el deseo empiezan ahí, en cómo te miras, cómo te hablas, cómo te eliges. Y cuando tú te eliges, el mundo lo nota, sin decir una palabra. Quiero que imagines esto: entras a una habitación llena de gente, no haces ruido, no buscas llamar la atención, solo estás, pero estás de verdad. Tu cuerpo erguido, tu mirada presente, tu respiración tranquila. No necesitas sonreír de más ni justificar tu espacio. Estás cómoda en ti y entonces ocurre algo casi mágico. El ambiente cambia, las miradas se dirigen hacia ti sin que sepas, y esa presencia, mi amor, no se finge. Nace de una decisión profunda: dejar de esconderte, dejar de disculparte por ser intensa, por tener ambición, por hablar con fuerza, por no conformarte. Nace el día en que entiendes que la calma no es debilidad, que la ternura no te hace pequeña y que poner límites no te vuelve fría, sino libre. Una mujer que se pertenece a sí misma no necesita levantar la voz para ser escuchada. Cada palabra suya lleva el peso de quien ya no mendiga atención. Cada silencio suyo es elección, no miedo. Esa mujer puede entrar en cualquier lugar y no adaptarse al tono de los demás, sino hacer que el tono cambie a su alrededor, porque su energía no se negocia, se respeta. Y te diré algo que la mayoría no quiere aceptar: el respeto no se pide, se proyecta. Nace de cómo habitas tu cuerpo, de cómo sostienes tu mirada, de cómo decides cuándo hablar y cuándo retirarte. Las personas perciben la diferencia entre quien actúa desde la necesidad y quien lo hace desde la certeza. Y esa certeza solo llega cuando aprendes a estar sola sin sentirte vacía. El primer paso es mirar dónde te traicionas, dónde dices sí por miedo a perder, dónde te callas para que te quieran, ¿dónde finges calma mientras por dentro te hierves? Es ahí donde empieza tu revolución silenciosa. No hace falta gritar para cambiar tu destino. Basta con un solo no dicho desde el alma. Un solo límite verdadero puede devolverle a tu corazón años de dignidad perdida. Empieza despacio. Recuérdalo cada mañana al mirarte al espejo. No tengo que ganarme el derecho de existir. No tengo que hacer más para merecer amor. Solo necesito ser fiel a mí. Camina erguida. Respira hondo y observa cómo el mundo empieza a reorganizarse a tu alrededor. Porque cuando tú te eliges,
todo cambia. Las personas que se alimentaban de tu duda se alejan y las que resuenan con tu fuerza se acercan. Tu entorno se limpia solo, sin que tengas que hacer nada. Y un día descubres que ya no necesitas demostrar nada, que tu valor ya no depende de los demás, porque lo sientes en cada fibra de tu cuerpo. Ese día, mi reina, te conviertes en una mujer imposible de ignorar. No por el ruido que haces, sino por el silencio que impones, por la paz con la que habitas tu piel, por la verdad que irradias sin decir una sola palabra. Y entonces lo entiendes. No se trataba de ser perfecta, se trataba de ser real. No de gustarles, sino de volver a gustarte. No de ser aceptada, sino de ser tú, completa, sin permiso, sin miedo, sin culpa. Porque cuando una mujer se recuerda quién es, el mundo entero tiene que recordarlo también. Hay mujeres que entran en una habitación y sin decir una sola palabra, todo el ambiente cambia. No es su perfume, no es su ropa, no es siquiera su belleza. Es algo más sutil, más antiguo, más esencial. Es una especie de fuerza invisible que nace del centro. Una certeza tranquila que dice, estoy aquí y no necesito permiso. Y esa fuerza, mi amor, no se improvisa. Se construye con las veces que lloraste en silencio y te volviste a levantar, con las veces que te dijeron que no podías y lo hiciste igual, con las veces que te quedaste sola, porque era más digno estar en soledad que acompañada de alguien que no te veía. Esa energía se forja en la oscuridad, en los silencios donde aprendes a sostenerte sin que nadie te aplauda. La mayoría de las mujeres pasan la vida tratando de ser vistas. Buscan validación en cada gesto, aprobación en cada palabra, amor en cada mirada. Y no hay nada malo en desear conexión, lo necesitamos. Pero el error está en buscar afuera lo que solo puede construirse adentro, porque cuando esperas que otro te confirme, vives pendiente de su mirada. Y esa dependencia te roba poder. El respeto no llega cuando los demás te miran, llega cuando tú dejas de mendigar ser vista. Cuando entiendes que tu presencia no necesita explicación, ni permiso, ni justificación. Una mujer que se respeta no vive a la defensiva, no reacciona, elige, no corre detrás, observa, no ruega, se retira. He visto mujeres recuperar su poder en un solo instante, no con discursos ni grandes gestos, sino con un simple cambio de energía. Una mirada que ya no baja, una espalda que ya no se encorva, un no que se dice con calma y sin culpa. Ese momento en que su cuerpo decide, se acabó. Y de pronto todo lo que antes parecía imposible se acomoda. El secreto está en la coherencia, en que lo que piensas, lo que sientes y lo que haces apunten en la misma dirección. Porque cuando hay coherencia, hay magnetismo. Y cuando hay magnetismo, hay respeto. El mundo responde a la energía que emites, no a lo que dices. Si te sientes pequeña, el mundo te reduce. Si te sabes grande, el mundo se reordena a tu tamaño. Te voy a decir algo que quizá nunca te dijeron. Una mujer en paz con su verdad es una amenaza para quien vive del control. Por eso muchas veces, cuando comienzas a cambiar, a poner límites, a hablar claro, a brillar sin disculpas, hay personas que se incomodan. No porque hagas algo malo, sino porque ya no encajas en la versión dócil que tenían de ti. Pero no te detengas. Esa incomodidad ajena es la señal de que estás creciendo. La libertad interior tiene un precio, la soledad momentánea de quien se atreve a ser auténtica. Pero luego llega algo mejor, la paz. Una paz tan profunda que no depende del silencio de los demás, sino del tuyo. Esa paz se siente cuando ya no te afecta que alguien se aleje, cuando no necesitas explicar tus decisiones, cuando eliges sin miedo a equivocarte, porque confías en tu criterio, en tu intuición, en ti. Tu poder no está en hacer que te acepten, está en no necesitarlo. Cuando te sientes completa, dejas de negociar por migajas. Dejas de participar en dinámicas donde tienes que reducirte para ser amada. Empiezas a amar desde la abundancia, no desde la carencia. Y entonces atraes otro tipo de personas, otro tipo de energía, otro tipo de vida. Piensa en esto, la gente percibe tu relación contigo misma antes de que hables. Si tú te dudas, los demás lo sienten. Si tú te respetas,
los demás lo saben. No necesitas demostrar tu valor, solo encarnarlo. Así que hoy te propongo algo. No te esfuerces más por convencer. No expliques tanto. No intentes probar que mereces. Camina con la certeza de que ya mereces. Habla con la voz de quien no pide ser escuchada, sino que ya se sabe digna de atención. Habita tu cuerpo como si fuera un templo, no una deuda. Y cada vez que sientas que el mundo intenta hacerte dudar de ti, recuerda esto. Tu poder no depende de su aprobación, depende de tu conexión con tu verdad. Esa verdad no se aprende, se recuerda. Y cuando la recuerdas, te vuelves indomable. Porque una mujer que se recuerda, mi amor, no necesita levantar muros ni alzar la voz. Su sola presencia basta, su calma impone, su silencio enseña, y su mirada, esa que no huye, dice todo lo que ya no necesita explicar. Y ahí, justo ahí, nace la versión más magnética de ti, no la que busca gustar, sino la que inspira respeto, no la que se conforma, sino la que elige, no la que corre detrás, sino la que camina al frente. Esa eres tú, mi reina, la mujer que el mundo estaba esperando ver, pero que tú tenías que recordar primero, porque la mayoría de las mujeres que sufren no sufren por falta de amor, sino por falta de centro. Pierden su eje tratando de sostener vínculos que las vacían, conversaciones que las drenan, rutinas que las apagan. Se desconectan de sí mismas para no perder a los demás. Y lo irónico es que cuando te desconectas de ti, terminas perdiéndolo todo. He visto mujeres brillantes, poderosas, inteligentes, hundirse poco a poco sin entender por qué. Lo tenían todo, trabajo, pareja, familia, pero por dentro estaban agotadas. No era tristeza, era desconexión. Habían dejado de escucharse, de reconocer sus propios límites, de preguntarse qué necesitaban realmente. Vivían en automático, respondiendo a las demandas de todos, excepto a las suyas. Y cuando una mujer se desconecta de sí misma, empieza a confundirse. Interpreta el silencio como culpa, el cansancio como flojera, la calma como vacío. Se juzga por necesitar descanso, por querer espacio, por ya no tolerar lo que antes toleraba. Pero lo que en realidad está ocurriendo no es debilidad, es despertar. El despertar emocional no siempre es luminoso, a veces duele, a veces te deja sin certezas, sin ganas de hablar, sin energía para sostener lo que ya no vibra contigo. Pero ese es el inicio de algo sagrado, tu regreso a ti. Hay una verdad que cuesta aceptar. No puedes sanar desde el ruido. No puedes volver a ti mientras estás en guerra con todo. Necesitas silencio, pausa, presencia. No para rendirte, sino para escucharte. El mundo moderno te empuja a reaccionar, a producir, a demostrar, pero tu alma te pide respirar, sentir, existir sin rendimiento. Y cuando por fin lo haces, cuando decides detenerte, algo poderoso ocurre. Empiezas a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. Te das cuenta de quién te habla desde el alma y quién solo busca tu energía. Notas las conversaciones que te elevan y las que te bajan. Empiezas a discernir y ese discernimiento, mi amor, es poder. El poder emocional no es frialdad, no es volverte de piedra, es tener la madurez de no permitir que cada estímulo externo te desplace. Es entender que puedes sentir intensamente sin perderte en la emoción, que puedes amar sin desaparecer, que puedes enojarte sin destruir. Una mujer emocionalmente fuerte no es la que no llora, sino la que sabe por qué llora. No es la que no se cae, sino la que entiende lo que la hizo caer y lo transforma en conciencia. Porque toda emoción trae un mensaje y cuando aprendes a escucharlo ya no te domina, te guía. El verdadero autocontrol no se logra reprimiendo, se logra reconociendo. Cada emoción que niegas se convierte en una sombra que te gobierna desde el inconsciente, pero cada emoción que aceptas se vuelve sabiduría. La rabia, por ejemplo, no siempre es destructiva. A veces es la alarma que te avisa que estás cruzando tus propios límites. La tristeza no siempre es debilidad. A veces es el duelo necesario para soltar lo que ya no te pertenece. El miedo no siempre es enemigo, a veces es la frontera que te invita a crecer. Tu tarea no es eliminar lo que sientes, sino sostenerlo con conciencia, respirar dentro de ello, observarlo sin huir, porque cada vez que eliges quedarte contigo misma en medio del caos, estás fortaleciendo tu centro. El mundo exterior es caótico, siempre lo será. Pero cuando tienes un centro emocional fuerte, el caos no te arrastra, te atraviesa. Y tú sigues de pie,
con el corazón intacto y la mirada serena. Esa serenidad, mi reina, es magnética, no se finge, se gana con experiencia, con heridas bien comprendidas, con noches largas donde aprendiste a no correr más detrás de quien no quería quedarse. Se gana con madurez emocional. Y la madurez emocional es esto: saber que no todo merece una respuesta, que no todo lo que duele debe arreglarse, que no todas las personas que llegan deben quedarse. Es aprender a fluir sin perder tu forma. Cuando aprendes a habitar tu centro, te conviertes en una mujer que no necesita controlar el mundo para sentirse segura. No persigues, no suplicas, no te justificas. Si algo te lastima, te retiras. Si algo te inspira, te entregas. Así de simple. Porque entiendes que la vida no es una batalla constante, sino una danza entre tu fuerza y tu sensibilidad. Y cuando esas dos partes de ti aprenden a convivir, emerge algo majestuoso: la mujer completa, la que no busca llenar vacíos, sino compartir plenitud, la que no se pierde en amores inestables, sino que elige desde la calma, la que no huye del dolor, sino que lo transforma en sabiduría. Así que hoy, mírate con honestidad. Si te sientes agotada, no es debilidad, es señal de que llevas tiempo viviendo desconectada de ti. Regresa, respira, regrésate tu energía, porque cuando una mujer recupera su centro, el mundo entero tiene que reacomodarse a su alrededor. Ya no vibra en la necesidad, vibra en la elección. Ya no busca validación, irradia certeza. Ya no pide amor, lo encarna. Y esa mujer, mi amor, esa mujer que vive desde su centro, ya no teme perder nada, porque ha entendido que nunca más va a perderse a sí misma. Porque una mujer puede sostenerlo todo, hasta que un día su alma dice basta. Basta de cuidar a quien no cuida, basta de esperar a quien no llega, basta de explicarse una y otra vez para ser entendida por quien nunca quiso escuchar. Basta de creer que dar más va a salvar algo que ya no quiere ser salvado. El amor no debería doler así. Pero a muchas nos enseñaron que el amor verdadero era sacrificio, entrega, aguante. Nos dijeron que amar era darlo todo, incluso cuando el otro no daba nada. Y ahí empezó el autoengaño más cruel. Confundir amor con disponibilidad, entrega con olvido de sí misma, paciencia con resignación. Pero el amor maduro, mi reina, no se mide por cuánto aguantas, sino por cuánto te respetas mientras amas. El desequilibrio emocional tiene un patrón que se repite. Das más, esperas menos, justificas, te adaptas, te haces pequeña y al final te quedas vacía. Vacía, pero fingiendo plenitud, sonriendo cuando quisieras gritar, agradeciendo migajas mientras tu alma pide pan. Y el problema no es que ames mucho. Amar mucho no es debilidad. El problema es a quién estás entregando ese amor. Porque cuando das sin medida a quien no sabe recibir, lo que estás regalando no es cariño, es tu energía vital. Y cuando una mujer entrega su energía sin conciencia, pierde su brillo. El brillo no se apaga de golpe, se va apagando de a poco. Dejas de reír con ganas. Dejas de arreglarte para ti, dejas de tener tiempo para lo que te apasiona, dejas de hablar de tus sueños porque sientes que ya no hay espacio para ellos. Y lo peor es que en ese proceso empiezas a convencerte de que así debe ser. Pero no, mi amor, el amor que te obliga a dejar de ser tú no es amor, es dependencia emocional disfrazada de entrega. Y aquí viene la parte más dura de aceptar. Cuando das más de lo que recibes, no estás amando, estás mendigando atención. Y no porque seas débil, sino porque te acostumbraste a creer que si das lo suficiente, te elegirán. Pero el amor verdadero no se compra con sacrificios, se construye con reciprocidad. Nadie que te ame de verdad va a permitir que te desgastes intentando sostener la relación sola. Nadie que te respete va a dejar que te apagues para que él brille. El amor sano no se alimenta de tu agotamiento, se nutre de tu libertad. Y quiero que escuches esto con el corazón abierto. Amar sin perderte es un arte que se aprende. Empieza el día en que decides que ya no vas a dar desde el miedo, sino desde la plenitud.
cuando ya no das esperando algo a cambio, sino porque elegir amar desde tu abundancia te hace sentir viva. Cuando entiendes que cuidar no significa cargarte al otro, que acompañar no significa anularte, que amar no es dejarlo todo, sino compartirlo todo sin vaciarte. El equilibrio llega cuando aprendes a sostenerte antes de sostener a nadie más. Cuando te conviertes en tu propio refugio, en tu propio centro. Porque nadie que no se sostiene a sí mismo puede sostener a otro sin romperse. He visto mujeres transformarse de adentro hacia afuera solo con una decisión: poner el amor en su lugar correcto. No en el lugar del sacrificio, sino en el lugar de la elección. Porque el amor no se ruega, se ofrece. No se persigue, se comparte, no se impone, se inspira. Y sí, puede doler cuando te das cuenta de que tienes que soltar a quien no sabe amarte como mereces. El cuerpo tiembla, el corazón duele, las memorias pesan, pero el dolor de soltar siempre será más liviano que el peso de seguir sosteniendo lo que te apaga. Cuando una mujer deja de dar por miedo a quedarse sola y empieza a dar porque el amor le sobra, el universo se reordena. Empieza a atraer vínculos distintos, relaciones donde hay espacio para su voz, para su deseo, para su descanso. Porque una mujer completa no busca a quien la llene, busca a quien la acompañe. Y ese es el tipo de amor que te mereces, mi reina. Un amor que te potencie, no que te consuma. Un amor que te mire como tú te miras cuando recuerdas quién eres. Un amor que no te pida reducirte, sino expandirte. Así que hoy te dejo una verdad para grabar en tu corazón. Nunca más vuelvas a amar desde la carencia. Ama desde la abundancia, desde la calma, desde la certeza de que ya eres completa. Porque cuando una mujer se llena de sí misma, ya no necesita mendigar amor, lo irradia. Y el amor que irradias desde tu plenitud, mi amor, es el único que de verdad permanece. Durante años nos enseñaron a sostenerlo todo, las relaciones, las apariencias, las rutinas, incluso lo que ya no nos hacía bien. Nos educaron para cuidar, para esperar, para no soltar. Y así aprendimos a medir el amor por su duración, no por su calidad. A confundir lealtad con resignación, a quedarnos incluso cuando todo en nosotras gritaba «vete». Pero llega un momento en la vida en que la piel ya no soporta lo falso, en que la sonrisa forzada pesa más que el silencio, en que el miedo a perder se transforma en deseo de ser libre. Ese momento, mi amor, es el inicio de tu renacimiento. Dejar de tener miedo a perder no significa volverte fría ni cerrarte al amor. Significa haber entendido que nada real se pierde cuando tú te eliges. Que lo que se va al hacerlo nunca fue tuyo de verdad. Porque lo auténtico no se asusta ante tu poder, no se apaga con tu brillo, no huye de tu verdad. Cuando una mujer vive con miedo a perder, su vida entera se acomoda alrededor de ese miedo. Habla con cautela, se mueve con cuidado, ama con reservas. Pero cuando lo suelta, cuando de verdad lo suelta, ocurre algo mágico. Empieza a elegir, no a complacer. Empieza a actuar, no a reaccionar. Empieza a amar, no a mendigar. La libertad emocional se siente como respirar después de años bajo el agua. Es el momento en que te das cuenta de que no tienes que quedarte donde no hay reciprocidad, que no tienes que justificar tus límites, que no necesitas ser entendida para tener razón. Es el día en que dejas de mirar quién se va y comienzas a mirar quién se queda sin que se lo pidas. Hay algo profundamente hermoso en la mujer que ya no teme el final. Esa mujer no necesita controlar, no discute por ser validada, no se aferra a lo que duele. Su calma no viene de la ausencia de pérdidas, sino de haber aprendido a sobrevivirlas todas. Y no se trata de endurecerte, mi reina, se trata de suavizarte en los lugares correctos y fortalecerte en los necesarios. Se trata de amar sin convertirte en prisionera del amor, de entregarte sin diluirte, de compartir sin perderte. Esa es la madurez emocional, el punto donde el amor ya no nace del miedo, sino de la elección consciente. He acompañado a muchas mujeres en este proceso. Algunas llegaron destruidas, con el corazón hecho pedazos, convencidas de que sin esa relación no podrían volver a empezar, y las he visto resurgir paso a paso. Primero en silencio, luego con fuerza. He visto cómo volvían a maquillarse por gusto, no por aprobación. Cómo volvían a reír sin medir el volumen de su risa.
cómo empezaban a dormir sin esperar mensajes, sin revisar pantallas, sin depender del pulso de otro para sentirse vivas. Eso, mi amor, es libertad. No es venganza, no es orgullo, es paz. Esa paz que llega cuando entiendes que puedes amar intensamente y aún así soltar lo que no te nutre. El miedo a perder nace del apego y el apego nace de la carencia. Pero cuando tú llenas tus propios vacíos con amor propio, con propósito, con presencia, lo que antes era miedo se convierte en certeza. Porque comprendes que el amor verdadero no exige tu renuncia. El amor que necesita que dejes de ser tú para sostenerse no es amor, es dependencia emocional disfrazada. Cuando una mujer deja de tener miedo a perder, se vuelve impredecible para el sistema que la domesticó. Ya no funciona desde la culpa ni desde el deber. Ya no actúa por miedo al abandono. Empieza a vivir desde el deseo, desde la autenticidad, desde el alma. Y ahí el universo entero la empieza a tratar diferente. Ya no atrae a quienes buscan debilidad, atrae a quienes reconocen su poder. Ya no repite historias, escribe nuevas. Ya no se conforma con ser opción, se convierte en destino. Porque una mujer libre no amenaza, inspira, no compite, eleva, no se justifica, camina con calma. No se esconde, brilla. Y su brillo no humilla a nadie, simplemente recuerda lo que también otros olvidaron. Que el amor no es una jaula, es un vuelo compartido. Así que mi reina, si hoy estás en ese punto en que te duele soltar, quiero que recuerdes esto. No estás perdiendo nada, estás regresando a ti. Estás recuperando tu energía, tu poder, tu luz y todo lo que sea real, todo lo que esté alineado con tu verdad, volverá a encontrarte en el camino. Porque la vida siempre premia a la mujer que se elige. Y cuando una mujer se elige sin miedo, lo que antes llamaba pérdida se convierte en libertad. Y esa libertad, mi amor, es el amor más grande que vas a conocer jamás. Hay un momento en la vida en el que te das cuenta de que llevas años haciéndolo todo bien, pero no sientes nada. Cumples con tus responsabilidades, sonríes cuando toca, escuchas a todos, pero hace tiempo que no te escuchas a ti. Y lo peor es que ya ni siquiera sabes qué necesitas, solo sabes que algo falta. Esa sensación de vacío, de desconexión, no es debilidad, es el alma pidiéndote presencia. La vida moderna nos enseñó a ser eficientes, no a ser conscientes. Nos enseñó a producir, no a sentir. Y en esa carrera por llegar a alguna parte, muchas mujeres se olvidaron de vivir el trayecto. Cambiaron el disfrute por la obligación, la curiosidad por el deber, el placer por la culpa. Y así, poco a poco, se fueron desconectando de su cuerpo. Dejaron de bailar, de moverse con libertad, de reír sin medir. Se olvidaron de tocarse el alma con pequeños gestos, un café lento, una caminata sin prisa, un baño sin interrupciones, un silencio sin culpa. Porque sí, mi amor, el placer no es lujo, es necesidad. El placer es el lenguaje del alma cuando está en paz. Nos enseñaron a sentir culpa por disfrutar, a creer que descansar es flojera, que reír demasiado es superficial, que priorizarte es egoísmo. Y así nos domesticaron. Nos hicieron pensar que la seriedad era madurez, que la prisa era éxito, que el sacrificio era virtud. Pero no, mi reina, la plenitud no se logra corriendo, la plenitud se logra habitando. Vivir desde la conciencia es regresar al cuerpo, a la hora, al sentir. Es tomar decisiones desde la presencia, no desde la costumbre. Es comer cuando tienes hambre, no cuando toca. Dormir cuando tu cuerpo lo pide, no cuando el reloj lo permite. Amar sin miedo a perder, trabajar sin miedo a fallar y sobre todo detenerte sin miedo al juicio. Porque no hay nada más poderoso que una mujer que sabe detenerse, no para rendirse, sino para recalibrar, para recordarse quién es, qué quiere, qué la enciende. He visto mujeres despertar después de años de estar dormidas en su rutina, no porque algo mágico haya pasado, sino porque un día decidieron volver a sentir el agua en la piel, el sol en la cara, la respiración profunda, el propio latido, a sentir sin miedo, sin juicio, sin filtro. Y cuando una mujer vuelve a sentir, la vida vuelve a moverse. El cuerpo guarda todas las historias que la mente olvida. Cada vez que ignoras una emoción, la dejas atrapada en algún rincón de tu cuerpo. Por eso la rigidez, la fatiga, el insomnio, el nudo en el pecho, no son casualidad, son mensajes. El cuerpo te está hablando, te está diciendo, escúchame, estoy aquí, quiero vivir contigo, no solo sostenerte. Y vivir contigo significa reconciliarte con el placer.
el placer de existir sin culpa, el placer de mirarte al espejo sin buscar defectos, el placer de hacer las cosas porque te gustan, no porque deberías, el placer de estar en paz en tu propia piel. Cuando una mujer se reconcilia con el placer, se vuelve magnética, porque deja de luchar contra la vida. Fluye, sonríe diferente, camina distinto, su energía cambia, su tono cambia, su mirada se ablanda. Ya no necesita controlar nada porque ha vuelto a confiar en sí misma. Y ahí, en ese punto exacto, se rompe el hechizo del deber ser. Ya no haces las cosas por obligación, las haces por elección. Ya no trabajas para sobrevivir, sino para crear. Ya no amas por miedo a quedarte sola, sino porque compartir te expande. Ya no buscas reconocimiento, te reconoces tú. Vivir desde la conciencia es simple, pero no fácil, porque al principio duele mirar todo lo que hiciste en automático. Duele ver cómo te olvidaste de ti mientras cuidabas a todos. Duele darte cuenta de que perdiste años intentando ser suficiente para alguien, cuando ya lo eras. Pero después del dolor llega la calma, y en esa calma la vida empieza de nuevo. La mujer que vive desde la conciencia ya no compite, no se justifica, no se culpa, simplemente está presente, completa, entera. Y desde ese lugar todo lo que atrae tiene otra calidad: el trabajo, las amistades, el amor, la energía. Porque el universo siempre responde a tu frecuencia, y la frecuencia de una mujer consciente es alta, limpia, invencible. Así que hoy quiero que hagas algo pequeño, pero sagrado. Detente, respira, cierra los ojos y pregúntate: ¿estoy viviendo o solo sobreviviendo? Si la respuesta te duele, no huyas. Esa incomodidad es el alma llamándote de vuelta a casa. Regresa, mi reina, regresa a ti, a tu cuerpo, a tu ritmo, a tu verdad. Porque la vida no se mide en logros ni en minutos, se mide en presencia. Y una mujer presente, mi amor, es una mujer viva. Y una mujer viva es, sin saberlo, el mayor milagro que existe. Nos educaron al revés. Nos enseñaron a esperar, a ser deseadas, a convertirnos en la versión que otro quisiera tener a su lado. Nos enseñaron a ser escogidas, no a escoger. A competir por atención, a disimular el deseo, a adaptarnos al guión del otro. Y así, poco a poco, muchas mujeres se convirtieron en espectadoras de su propia historia. Esperan el mensaje, esperan la invitación, esperan el compromiso, esperan ser validadas, ser vistas, ser amadas, y cada día que esperan se apagan un poco más. Pero la verdad, mi amor, es que la mujer que sabe quién es no espera, elige. Elegir no significa cerrarte ni volverte dura. Elegir significa tener claridad sobre lo que quieres y el valor suficiente para no conformarte con menos. Significa dejar de encajar en los moldes de lo que se espera de ti. Significa reconocer que no todas las miradas merecen tu energía, no todas las propuestas merecen tu tiempo y no todos los te quiero merecen tu alma. Durante años nos hicieron creer que el poder estaba en ser deseada, pero el verdadero poder está en desear conscientemente, en decidir a quién abres la puerta de tu vida, de tu cama, de tu corazón, porque no hay nada más valioso que una mujer que se sabe digna de elegir. Una mujer que elige desde su conciencia no se guía por la ansiedad ni por el miedo. No se deja seducir por promesas, observa los hechos, no corre detrás de nadie, camina a su ritmo. No busca aprobación, vibra en autenticidad. Y ese tipo de mujer, mi amor, impone respeto sin pedirlo. El día que dejes de preguntarte si alguien te va a elegir y empieces a preguntarte si tú lo elegirías a él, tu vida cambia por completo. Porque ese día dejas de mendigar afecto y comienzas a usar tu poder de discernimiento. Y ese poder es sagrado. He visto mujeres pasar años esperando a ser elegidas, esperando el mensaje que nunca llega, la llamada que se retrasa, el compromiso que se pospone. Y las he visto florecer cuando deciden detener esa espera y preguntarse: ¿y si soy yo la que decide que esta historia ya no me alcanza? Esa pregunta lo cambia todo. Cuando eliges no desde la rabia, sino desde la dignidad, el mundo se reordena. Porque lo que eliges con conciencia no nace de la carencia, nace de la plenitud. Y desde la plenitud el amor ya no es un premio, es un reflejo. Te voy a contar algo que aprendí acompañando a cientos de mujeres. La mayoría de las veces no nos rompen por lo que nos hacen, sino por lo que aceptamos. Por quedarnos donde sabíamos que no había reciprocidad, por justificar la ausencia, por aplaudir lo mínimo, por tener más miedo a irnos que a pagarnos.
Pero cuando una mujer recuerda que tiene el derecho y el deber de elegir, recupera su poder. Y ese poder no se expresa en gritos ni en frases de orgullo. Se expresa en su calma, en su mirada firme, en su silencio que ya no pide explicaciones. Elegir también significa perder vínculos que no están listos para tu verdad, perder espacios donde ya no encajas, perder el cariño de quienes se sentían cómodos con tu sumisión. Pero cada pérdida, mi amor, abre espacio para algo más auténtico, para relaciones donde no tienes que reducirte para encajar, para vínculos donde puedes respirar. Porque cuando tú eliges ya no necesitas ser elegida. Y esa es la verdadera libertad. El amor sano no nace del miedo a quedarse sola, nace del deseo de compartir lo que ya eres. Y eso solo puede hacerlo una mujer que no se traiciona. Una mujer que puede mirar su reflejo y sentirse en paz con lo que ve. Que no se disfraza de menos para ser aceptada, ni se infla de más para ser admirada. Una mujer auténtica que ya no compite por atención, sino que cultiva conexión. Y quiero que grabes esto en tu alma. El amor que mereces no te elige porque eres perfecta, te elige porque eres libre. Y la libertad, mi reina, empieza el día en que entiendes que tú decides quién tiene acceso a tu energía, a tu tiempo, a tu vida. Así que deja de esperar, deja de mirar si te eligen, deja de reducirte para caber en historias que ya no te honran y empieza a usar el poder que siempre fue tuyo, el de elegir. Porque una mujer que elige desde la conciencia no busca amor, lo encarna. No necesita ser vista, brilla. Y cuando brilla, el universo entero se inclina ante su luz. Durante años nos enseñaron a construir nuestra identidad alrededor de la mirada de los demás. Nos dijeron que ser buena era ser aceptada, que ser amable era decir siempre que sí, que ser educada era callar lo que dolía. Y así crecimos, adaptándonos a expectativas ajenas, corrigiendo nuestras palabras, controlando nuestra expresión, modulando nuestro brillo para no incomodar. Nos dijeron que ser demasiado asustaba, que la mujer intensa debía suavizarse, que la segura debía disimular, que la libre debía justificarse. Y sin darnos cuenta empezamos a recortar partes de nosotras, a esconder lo que nos hacía únicas, lo que nos hacía fuego. Pero hay un punto en la vida, y llega para todas, en el que esa máscara empieza a pesar más que la soledad. Un punto en que ya no puedes seguir fingiendo que te conformas, que no te duele, que no pasa nada. Y ahí, mi amor, empieza tu verdadera vida. Porque cuando una mujer se permite no gustar, se vuelve indomable. Ya no se ajusta al molde, lo rompe, ya no compite, se diferencia. Ya no busca aprobación, se honra. La autenticidad tiene un precio y es la incomodidad de quienes se alimentaban de tu silencio. Cuando empiezas a hablar claro, habrá quien se aleje. Cuando empiezas a elegirte, habrá quien te critique. Cuando empiezas a poner límites, habrá quien te llame egoísta. Pero esa incomodidad no es pérdida, es liberación. Estás filtrando tu vida, quedándote solo con lo que vibra en tu frecuencia real. La mujer que deja de necesitar aprobación no se vuelve fría, se vuelve libre. Ya no negocia su verdad para evitar un conflicto. Ya no se explica para que la entiendan. Ya no suaviza su brillo para no molestar. Simplemente vive desde la coherencia. Y la coherencia, mi reina, es el lenguaje del respeto. El respeto no se pide, se encarna. Y una mujer coherente, una que dice lo que piensa y hace lo que dice, impone respeto incluso en silencio. La culpa, en cambio, es la cadena que mantiene a muchas mujeres atadas a vidas pequeñas. La culpa de decir no, la culpa de descansar, la culpa de priorizarse, la culpa de ser felices sin necesidad de nadie. Pero la culpa no es una brújula moral, es un mecanismo de control. Sirvió durante siglos para mantener a las mujeres obedientes, útiles, dóciles. Y hoy, mi amor, ya no nos sirve más, porque una mujer culpable no puede ser libre y una mujer libre no puede ser manipulada. Por eso, cuando empieces a caminar con autenticidad, no busques eliminar la culpa, abrázala, mírala de frente y dile: gracias por protegerme cuando no sabía quién era, pero ya no te necesito.
He visto mujeres pasar de la complacencia a la autenticidad en un solo acto. Una conversación donde por primera vez dijeron lo que pensaban sin miedo a perder. Una decisión donde eligieron su paz por encima de quedar bien. Una mirada al espejo donde por fin se reconocieron. Y ese instante, mi amor, cambia todo. Porque el amor propio no es una frase bonita, es una práctica diaria. Es elegirte incluso cuando nadie te aplaude. Es mantenerte firme incluso cuando tiemblas por dentro. Es seguir tu intuición aunque el mundo diga lo contrario. Y sí, habrá momentos de duda. Habrá días en que te preguntarás si hiciste bien en hablar, en alejarte, en poner ese límite. Pero la respuesta llegará en forma de paz. Una paz nueva, limpia, profunda, que te dice, hiciste lo correcto. Cuando dejas de necesitar aprobación, tu energía cambia. Tu cuerpo se aligera, tu mente se aclara, tu presencia se expande. Ya no buscas pertenecer, perteneces a ti. Y desde ese lugar, todo lo que atraes tiene otra calidad. Personas que te eligen por lo que eres, no por lo que finges. Relaciones que no te consumen, te nutren. Experiencias que no te distraen, te elevan. Y algo más hermoso ocurre, empiezas a inspirar, no por lo que dices, sino por lo que eres. Porque el ejemplo más poderoso de libertad es una mujer auténtica que camina en su verdad sin miedo. Una mujer que puede decir no sé, no quiero, no puedo, no me gusta y seguir sintiéndose digna. Una mujer que no le teme al rechazo porque ya no se rechaza a sí misma. Así que hoy, mi reina, te lo digo con el corazón, no naciste para gustarles, naciste para ser tú. Y ser tú completa, imperfecta, cambiante, intensa, libre, es el mayor acto de amor que puedes ofrecerle al mundo. Porque cuando una mujer se elige sin pedir permiso, el universo entero suspira aliviado. Y la vida, como si la reconociera, empieza a girar a su favor. Porque ya no vibra en la necesidad, vibra en la verdad. Y una mujer que vibra en su verdad, mi amor, ya no necesita ser aprobada.